Y manteniéndonos firmes en nuestra misión de conocer toda España, hoy nos vamos a recorrer Badajoz, una ciudad que goza de ser el mayor centro económico, comercial y de servicios de toda la comunidad autónoma de Extremadura. Además de invitarnos a sumergirnos en su rica herencia histórica, recorriendo los puntos más emblemáticos de su casco central, entre los que resaltan su catedral metropolitana, el edificio La Giralda, el Hotel de las Tres Campanas, todas las callejuelas de su casco central, al igual que por supuesto la Alcazaba árabe, que ofrece unas vistas panorámicas de la ciudad y su entorno, siendo un testimonio vivo de su pasado musulmán. Así que sin más dilación vamos a recorrer este hermoso destino, y si de pronto es tu primera vez por acá y no nos conocemos, me presento. Mi nombre es Anita Castillo y este es Mi Filofanita. Comenzamos. Hoy vamos a recorrer Badajoz, la ciudad más poblada de toda Extremadura. Recuerda que ya hemos pasado por Cáceres, por Mérida, esta vez estamos en Badajoz, su ciudad más poblada, y realmente ayer que llegamos vimos que la parte de la ciudad es bastante grande. Vamos a recorrer su casco histórico. Estamos aquí en la Plaza Alta de Badajoz. Esta ciudad que fue muy importante durante toda la época musulmana que vivió España, los 8 siglos musulmanes, en ese tiempo esta ciudad vivió todo su esplendor. Me ha llamado demasiado la atención que tiene como diferentes tipos arquitectónicos alrededor. Si yo no estoy equivocada, esta parte del centro nos muestra cómo era anteriormente y todo alrededor está como recuperado. Y lo que más me llama la atención es que aquí está pintado de esta forma, y no sé si es que de este lado pues también lo van a pintar. Si eres de aquí de Badajoz y tienes información de eso, por favor déjamelo saber. Me llama demasiado la atención que toda la plaza es como que concurren diferentes tipos arquitectónicos. En época medieval estos arcos se llenaban de mercadillos y aquí ya había bastante vida, pero debo decir que algo que no he visto en otras ciudades o en otras plazas principales de la ciudad es algo como esto, aquel edificio blanco que vemos al final que está abandonado y que habitualmente no suelo ver las plazas centrales con zonas que puedan estar abandonadas, sino que las tienen mucho más cuidaditas. Es algo que estaría bien que le prestaran un poquito de atención y mejoraran eso allí para que se exaltara mucho más la belleza de este lugar. Al final no comimos en el restaurante del hotel, sino que nos vinimos aquí a donde está la Plaza Alta y estamos desayunando unas tostadas con jamón ibérico. Así que también están muy bien este tipo de opciones. Aquí, por ejemplo, son 4 euros el plato completo, así que estaría muy bien. Este es de los platos más típicos españoles. Fíjate que es una tostada con aceite y arriba jamón, en este caso ibérico. Está bastante rico y esto es lo más común que puedan desayunar aquí. O quizás tomate triturado, igual con aceite y jamón. Es lo más típico. Estamos en todo el recinto de lo que fue la Alcazaba, toda esta zona amurallada de la ciudad, en la que no se conserva gran parte de ella, solo una parte de las murallas y algunas torres que podemos ver por acá. Y este que era el Palacio de los Suárez Figueroa, que hoy en día es el Museo Provincial de Arqueología. La entrada es completamente gratuita, vamos a entrar para mostrártelo. Estamos en esta, la Alcazaba de Badajoz, que es de las más grandes que se conservan hasta la actualidad, pero de que se conservan es un poco entre comillas, en el sentido de que sí, dentro de estos muros hay 8 hectáreas de lo que fue la Alcazaba de aquí de Badajoz, pero realmente está muy destruida, queda muy poco de ella, porque sufrió mucho durante la guerra de independencia de Portugal, ya que este era, por su cercanía con la zona, era el fuerte más importante. Entonces, estamos paseando por esos muros de lo que fue
esta alcazaba musulmana de gran importancia, construida en el siglo IX, pero realmente es poco lo que podemos ver de ella y de lo que fue en su día. A los pies del casco antiguo disfrutamos de esta, que es la Plaza de la Soledad, que tiene una serie de edificios lindos para disfrutar del descanso. Este que vemos acá es el edificio Las Tres Campanas, que ha tenido diferentes usos a lo largo del tiempo. Durante mucho tiempo fue una juguetería y actualmente el 3 de abril fue reinaugurado como un hotel. En esta parte del hotel te voy a estar dejando fotos porque ahora lo hemos cerrado, pero como antes fue una juguetería y eso es lo que se recuerda de él, pues hay varios juguetes insignes aquí a lo largo de este pasillo. Tengo a mis espaldas la ermita de la Soledad, una de las más visitadas de todo Badajoz, porque dentro se encuentra su patrona, la Virgen de la Soledad. Y de este otro lado conseguimos el edificio de la Giralda, un edificio de hecho imagen y semejanza de la Giralda en Sevilla, obviamente con mucha menor escala y que hoy en día siempre se hizo para uso comercial, pero actualmente es la sede de Telefónica aquí en Badajoz. Y por supuesto llegamos a tu sección inmobiliaria aquí en Badajoz. Badajoz es la ciudad más poblada de Extremadura y está bastante cerca de Portugal. Con lo cual estos precios pues te van a servir un poco para ubicarte si quieres vivir cerca de un país y del otro. Los precios son bastante económicos. He visto 3 dormitorios en 117.500 con 2 baños. Este otro está rebajado, 69.900, 3 dormitorios, 2 baños. Por acá 4 dormitorios, 2 baños, 150.000 euros. Es por supuesto mucho más económico que vivir en otras ciudades más pobladas porque también es como menos cosmopolita. Está de 3 habitaciones, 1 baño, 75.000, 4 dormitorios, 2 baños, 109.000. Nos prendieron las luces, sí. Está buenísima esta opción de vivir aquí. Por supuesto que no estás tan cerca de otros poblados, pero sí estás bien ubicados dentro de Extremadura. La relación calidad de vida-precio siempre va a ser buena viviendo más en el interior. Además aquí está cerquísima de Portugal. Estamos entrando a nuestro hotel de Badajoz. Esta es la habitación. La cama está súper grande. No sé si igual es de 2 colchones. Para ver. Parece que no. Parece que es como una king enorme. La verdad es que el hotel está bien grande. Por aquí espejito completo. O sea, la habitación quiero decir. El hotel también está grande. Allá abajo como 6 primeras comuniones. Este es el baño. Está más bonito. Creo que es el más bonito en el que nos hemos quedado en este viaje. La verdad es que también de los más costosos, 93 euros la habitación, la noche, sin desayuno. El desayuno vimos que sale en 9 euros, igualmente un desayuno buffet. Mañana tomaremos la decisión si tomamos el desayuno o no lo tomamos, porque es verdad que el tener el desayuno incluido pues nos ayuda muchísimo, porque ya no tenemos que pensar en dónde vamos a comer, qué vamos a hacer y todo, y eso nos ayuda bastante. Estamos paseando por la plaza de San Francisco, uno de los lugares más lindos que he visto en toda la ciudad. Es todo este espacio, consta de unos 10.000 metros cuadrados y anteriormente fue un convento. Si lo puedes ver, fíjate, tiene así como esta pérgola y varios banquitos para sentarte a disfrutar, varios kioscos para comprar
refresco, el periódico, lo que quieras. La verdad es que es de las zonas más bonitas que he visto aquí. Otro detalle muy bonito de esta Plaza San Francisco son estos bancos con azulejos que tienen pasajes de la historia que nos las van contando por aquí, así que es solo sentarte a descansar y conocer un poquito más de la historia. Fíjate que hay varios bancos con diferentes cuentos en ellos. Hemos llegado al Parque Castelar, acompáñenme a conocerlo. Estamos en la Puerta del Palma, una de las entradas principales de la ciudad, o la que lo fue durante muchísimo tiempo. Justo enfrente tiene el río Guadiana y el Puente de Palma también. Ese puente hoy en día es de uso peatonal, pero ya te voy a estar hablando más de él porque quiero que nos concentremos en este enorme arco que era la puerta de la ciudad, que es como un arco del triunfo con estas dos torres circulares. Tiene dos fachadas. De este lado tiene este escudo que es el de Carlos V con una inscripción conmemorativa. Nos vamos a ir al otro lado para mostrarte la otra fachada. Y en esta, su fachada posterior, la que da hacia la plaza, lo que podemos ver es esta pequeña terraza con una hornacina y una imagen de la Virgen. Hasta el siglo XV, cuando había que cruzar este río Guadiana, se hacía en barca porque no existía ningún puente. En 1460 se construyó el primer puente de Badajoz, pero ese puente no es el que estamos viendo ahora porque ese puente se lo llevó el río en una crecida. Sin embargo, ha tenido que ser reconstruido en varias ocasiones para que se pueda conservar hasta el día de hoy, que su uso es exclusivamente peatonal. Y hemos llegado a la Plaza España de Badajoz. La verdad que esta zona sí se ve que es mucho más el centro de la ciudad. Y tengo detrás la Catedral San Juan Bautista, una catedral sumamente sobria y enorme que más que catedral parece una fortaleza. Y esto es debido a estar tan cerca de la frontera con Portugal, porque en algún momento ha tenido que ser en efecto una fortaleza. Destaca en ella su enorme torre. Y vamos a ver si logramos entrar para mostrártela por dentro. Nos encontramos en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Badajoz, que también es conocida como la Catedral de San Juan Bautista. Si bien su construcción se inició en el siglo XIII, en el lugar que antes ocupaba una antigua iglesia visigoda o mozárabe, no fue concluida sino hasta el siglo XVIII. Y en este, que es de los rincones más bonitos que he visto de la ciudad, te quiero comentar que me alegra saber que hay un programa municipal de rehabilitación del casco antiguo. En este programa de rehabilitación del casco antiguo están dando ayudas económicas para rehabilitar los edificios residenciales, las viviendas, los locales. Hemos visto bastante promoción de viviendas nuevas en lugares en donde habían antes quizás casas que ya están destruidas. Están haciendo promoción de nuevas viviendas para reestructurar pues todas las fachadas y quizás hacerlas tan bonito como esta zona que vemos aquí. Un comentario que quiero hacerte ya aquí paseando la ciudad, ya viendo la vista en todas sus caras, es que cuando llegamos nos fuimos directamente hacia la Plaza Alta y la Alcazaba, que nos decía son los lugares imperdibles, hermosos de la ciudad. Y no fue esa la impresión que me dio, honestamente. Yo me gusta siempre ver lo más bonito de cada lugar en el que voy y resaltar lo más bonito que veo en cada sitio, pero es que de verdad lo vi muy descuidado. Luego,
Bajando un poco más, porque eso queda más hacia la colina, bajando un poco más, sí la ciudad está más bonita y está más cuidada, y de hecho vimos que en esa zona del casco antiguo pues están haciendo un plan de reforma que yo espero que cuando vuelva aquí en Badajoz, a Badajoz en unos años, pueda ver los frutos de ese plan de reforma, porque la verdad es que así inicialmente no me dio una buena impresión y tengo que ser honesta con eso. Hemos terminado nuestro paseo por Badajoz. A ti por llegar hasta aquí te quiero recordar que te suscribas, que es completamente gratis. Y si ya llegaste hasta aquí, puede ser que nos caigamos bien y que nos queramos seguir viendo en el camino. También te agradeceré si me dejas un me gusta, porque eso me va a ayudar a llegar a muchísimas más personas. Y lo que más me va a gustar que hagas es que me dejes comentarios, porque así nos conocemos un poquito más. También recuerda darle a la campanita para que siempre te avise cuando salga un video nuevo. Nos vemos en el siguiente video.